El tema que sigue es el de tipos de requerimientos de seguridad. Eso es muy importante porque los requerimientos de seguridad nos van a permitir identificar eh, cuáles son justamente las necesidades con las que hay que construir el software, ¿cierto? Entonces, esta parte de los requerimientos hay que, como lo veíamos en el ciclo de desarrollo, definirla pues de primero. Es lo que hay que hacer prácticamente en la primera etapa del ciclo. Entonces, aquí tenemos algo muy importante y es que hay dos tipos de requerimientos, ¿cierto? Unos requerimientos que son internos y unos requerimientos que son externos. Los requerimientos internos pues hacen referencia a la organización justamente que nos está haciendo la solicitud de desarrollo de software, ¿cierto? Y también, por supuesto, al usuario final, ¿cierto? El usuario final que básicamente es el que va a consumir software día a día, el que le encuentra justamente el propósito y pues para el cual se está haciendo el desarrollo en sí. Esos requerimientos internos son muy importantes, por supuesto, y ahí pues surge pues, un listado. Por otro lado, requerimientos externos, que puede ser muchas veces la organización no lo nota, pero nosotros sí deberíamos ser conscientes de esos requerimientos externos. Son básicamente todo lo que sea normatividad aplicable al tipo de datos, por ejemplo, que vamos a procesar dentro del software. Eso deberíamos hacerlo, deberíamos notarlo, deberíamos tenerlo muy claro, por ejemplo, si son tipos de datos sensibles, qué tipo de tratamiento se le va a brindar para evitar incumplir, por ejemplo, una ley de protección de datos. Y también temas de compliance, ¿vale? Ahí también algo muy importante y es que la organización para la cual estamos haciendo muchas veces el desarrollo está sujeta, por ejemplo, a estándares internacionales, a regulaciones internacionales que pues básicamente sustentan su negocio, ¿cierto? Estándares, están de pronto certificados también en algún sistema de gestión y tenemos que también garantizar, por supuesto, que no vayamos a incumplir con ningún tipo de regulación o compliance que la empresa pues esté obligada o que esté interesada en garantizar su cumplimiento. Bueno, para cada concepto de seguridad, básicamente, de core o de diseño, vayamos a ver cuáles son esos conceptos de core. Básicamente se puede definir un requerimiento. Entonces, vamos a comenzar con los conceptos de core. ¿Vale? Los conceptos de core se les llama así porque son conceptos principales, son conceptos fundamentales y son estos 6 que están aquí. ¿Vale? Entonces, digamos que son conceptos de seguridad, en este caso aplicables a software. El primero de ellos es confidencialidad. La confidencialidad nos permite, como ya lo hemos visto, lo hemos mencionado antes, garantizar de que solamente las personas que tienen autorización para ver cierto tipo de información la puedan ver, los otros no lo puedan ver. La integridad nos permite garantizar de que la información no sea modificada por alguien no autorizado, sino únicamente por la persona autorizada, ¿cierto? Que la información sea íntegra significa que siempre está en un estado correcto, porque pues se modifica, se actualiza, pero pues de una manera normal, regular, por la persona o por el proceso que está autorizado para hacerlo. Disponibilidad hace referencia a que el software, en este caso, esté disponible para el usuario cuando éste lo necesita. Básicamente que sea un activo que pueda ser usable pues cuando se requiera. Entonces, la confidencialidad de los datos dentro de nuestro software, la integridad de los datos manejados por nuestro software y la disponibilidad de nuestro software en sí debería definirse pues dentro de estos 3 conceptos y cada uno de esos conceptos va a derivar, por lo tanto, en al menos un requerimiento de confidencialidad, al menos un requerimiento de integridad, al menos un requerimiento de disponibilidad. Por otro lado, tenemos el concepto de autenticación, autorización y accountability. El concepto de autenticación hace referencia justamente a que nuestro software sea capaz de tener un módulo de autenticación de usuarios o autenticación de procesos o autenticación de requesters, por ejemplo, que garantice que solamente las personas que nosotros pensamos que, o pensamos no, para quienes diseñamos el software, efectivamente sean las que consuman el software, ¿cierto? Que no haya una persona no autorizada consumiéndolo o que no haya una persona haciéndose pasar por otra. Por otro lado, tenemos también un componente de autorización que le va a permitir a nuestro software asignarle permisos a las personas o al usuario que se conecte, permisos pues que ya previamente hemos definido y que sean los correctos, ¿vale? Aquí hay que evitar de una manera muy clara, por ejemplo, que un usuario acceda con unos permisos y que en el transcurso de la sesión adquiera otros permisos adicionales, que eso es una elevación de privilegios. Y a nivel de accountability, básicamente
se refiere a la capacidad que podemos desarrollar dentro de nuestro software para registrar las actividades que se realicen por parte del usuario, ¿cierto? Registro de actividades. Básicamente aquí tenemos logs o tenemos actividades de usuario, envío, recepción de datos, cualquier tipo de actividad. Listo, esos son los conceptos core. De cada uno de ellos pues se va a derivar al menos un requerimiento de seguridad. Luego tenemos perdón, también conceptos generales, que en este caso hace referencia a gestión de sesiones, a gestión de excepciones y a gestión de configuración. Es muy importante también tener en cuenta esto porque las sesiones permiten justamente que el usuario se autentique una sola vez y que la sesión se le mantenga por una ventana de tiempo, ¿cierto? Por un instante de tiempo. Pero esa sesión pues tiene que cumplir unos requisitos. Esos requisitos de temporalidad, de validación de identidad de manera frecuente, de logout, hace, todos esos conceptos hacen referencia pues cuando hablamos de gestión de sesiones. Luego, gestión de excepciones y errores. Es muy importante también tener en cuenta aquí de qué manera nuestro software no significa que no vaya a fallar, podría llegar a fallar, pero si llega a fallar, cómo se va a manejar esa excepción, cómo lo vamos a gestionar para evitar el mínimo impacto hacia la organización y también el mínimo impacto hacia el usuario. Gestión de configuración hace referencia a la forma como vamos a construir nuestro software para que de manera segura, por ejemplo, no tenga passwords o tokens quemados dentro del código, ¿cierto? Y también los archivos, por ejemplo, los archivos que son de configuración típica del sistema, pues también deberían estar asegurados y solamente accesibles a ciertas personas que se encargan de la configuración o de la gestión del software. ¿Qué otros elementos importantes hay que tener en cuenta? Por ejemplo, acá, de tipo operacional, es muy importante también identificar cuáles son las condiciones, los requerimientos técnicos que nuestro software o el software que estamos construyendo va a tener en un ambiente de producción. O sea, ¿cómo lo vamos a desplegar? ¿Qué vamos a pedir? Vamos a pedir una DMZ, dentro de la DMZ, qué tipo de topología necesitamos y qué tipo de características necesitamos en cada una de las máquinas que está justamente dentro de esa DMZ, dentro de esa zona de servidores. A nivel de almacenamiento, es muy importante también tener en cuenta cuáles van a ser nuestros requerimientos para guardar los datos, ¿cierto? Nuestra aplicación va a tener algunos datos no los va a tener que guardar y hay que también identificar cuáles sí y cuáles no. No hay que guardar nada de manera innecesaria, solamente se debe guardar lo que efectivamente se requiera. Y eso que se requiere guardar, ¿cómo se va a almacenar? Si son datos sensibles, por ejemplo, pues entonces se los va a cifrar antes de disponerlos, antes de almacenarlos, dónde se van a guardar esas llaves de cifrado también, hay que pensarlo, ¿cierto? O se les va a poner un control de integridad, por ejemplo, ¿cierto? Antes de almacenarlos para garantizar de que se almacenen de manera segura. Acá, en controles antipiratería, esto aplica sobre todo para software que es de tipo comercial, ¿cierto? Software que lo desarrolla una empresa y vende la licencia de uso de ese software justamente porque a esa empresa no le conviene que una persona o una organización haga uso del software sin pagar. Entonces hay que poner controles que permitan que el software pues, no sea reversible, que el software no pueda analizarse a nivel de código y deducir de ese código la lógica que tiene por dentro el software. Entonces se pueden incluir aquí controles que permitan la ofuscación del código, que permitan técnicas de anti-reversing que eviten justamente que sean analizados los ejecutables por parte de un actor de amenaza, en este caso hacia un software propietario. Tenemos secuenciación y sincronización, que también es un tema que nos define nuestros requerimientos y es cómo evitamos, por medio de requerimientos de seguridad de este tipo, que el software tenga problemas, digamos que de orden en los procesos que se desarrollan dentro del software. Muchos procesos, por ejemplo, si no están coordinados, podrían ambos apuntar hacia el mismo objeto o podría uno sobreponerse sobre el otro y podrían crearse ciclos infinitos, ¿cierto? Eso es muy importante, por supuesto, porque aquí entran en juego los orquestadores, los sincronizadores de procesos de hilos para garantizar de que el mismo software no quede indisponible por un error interno del mismo. Tenemos también
un componente que son requerimientos de tipo internacionales, por ejemplo. Estos requerimientos pues están asociados, como su nombre lo indica, a aspectos que podemos encontrar en el país para el cual o en la región para el cual estamos desarrollando nuestro software. Si estamos hablando, por ejemplo, del mercado oriental, tenemos que considerar pues, que en ese caso hay una codificación, ¿cierto? Una codificación que tiene que ser especial para garantizar justamente que la información proyectada en el software sea visible y tenga los caracteres del idioma para el cual estamos haciendo el desarrollo. Y a nivel de adquisición de software es muy importante porque realmente en este ámbito no se refiere a construir, sino a adquirir software. Si por alguna razón pensamos que la construcción de software no es, digamos, que el camino, por ejemplo, porque nuestra empresa, el core de la empresa no es desarrollar software, ¿cierto? Necesitamos software, un software que haga una labor específica, pero pues nuestro core no es, nuestro negocio como tal no es desarrollo de software. Pues muchas veces sale más económico y más eficiente también contratar a alguien que lo desarrolle, ¿cierto? Porque de pronto no tenemos los recursos, no tenemos el conocimiento para construir un software como lo pensamos, como lo queremos. Entonces, si se decide que no hace falta, que no se va a desarrollar, sino que se va a adquirir el software, ¿cierto? Nuestra empresa va a adquirir software, pues también hay que considerar qué requerimientos le vamos a poner a esa casa de desarrollo de software que nos va a desarrollar ese software. Entonces es muy importante, por ejemplo, aquí considerar aspectos como, bueno, acuerdos, por ejemplo, cómo se va a hacer la transferencia del código, qué tipo de acuerdos de confidencialidad se van a disponer para las personas que hagan parte del proyecto de desarrollo, justamente para evitar que a futuro nuestro software tenga un backdoor o una vulnerabilidad intencional construida, implantada en el proceso de desarrollo. Entonces, todos estos conceptos, conceptos de tipo core, de tipo general, operacional o los otros, básicamente todos estos ámbitos se convierten en requerimientos, al menos digamos un requerimiento por cada uno de estos ítems será básicamente lo que compone nuestra lista completa de requerimientos, ¿vale? Y esos requerimientos de seguridad que van a salir de este análisis, ¿cierto? Yo tengo que pasar por cada una de esas cajitas y ir sacando uno o más requerimientos de cada una de ellas. Pues básicamente son esa lista de requerimientos de seguridad que yo tengo que considerar para pasar a la siguiente fase, que es la fase de diseño, ¿cierto? La fase de diseño pues debería ser consecuente con esos requerimientos que yo previamente he definido. Bueno, es muy importante también que tengamos en cuenta que para lograr obtener los requerimientos de seguridad, que no es un proceso sencillo, hay que saber, como se menciona en esta parte de abajo, hay que saber traducir esas especificaciones funcionales, que básicamente muchas veces las empresas saben lo que quieren, lo que desean que el software haga, ¿cierto? Pero no contemplan el componente de seguridad que hay detrás de esas especificaciones funcionales. Entonces, nuestro trabajo será, por supuesto, fruto de esas especificaciones funcionales, quiero que el software haga tal cosa, pues poder deducir también los requerimientos de seguridad. Porque si uno le pregunta al cliente, a la persona que está haciendo la contratación del software, qué requerimientos de seguridad tiene, pues muchas veces quizás no los tiene claro, ¿cierto? No tiene muy claramente qué tipo de requerimientos. Entonces, es responsabilidad nuestra poder, a partir de esas especificaciones funcionales, también deducir requerimientos de seguridad que quizás el cliente no ha notado, pero que son importantes para garantizar de que el software se construya y pues que sea seguro y de calidad.